Bienvenido a todos en este nuevo video. Yo soy Clem y ando viajando en esta furgoneta por Sudamérica y ahora me encuentro con mi amigo Eduardo. Vamos recorriendo Paraguay y nos estamos dirigiendo hacia la capital paraguaya. Estamos a punto de llegar en Asunción. Tengo mucha emoción de conocer esa ciudad. Vamos a ver qué tal. Cruzando el río Paraguay y ahí vemos la ciudad de Asunción, vemos la capital. Bienvenido en la capital paraguaya. Ya nos encontramos en Asunción. Esta capital tiene un poco más de 500.000 habitantes, que es poco, parece una capital, pero viendo el tamaño y la población de Paraguay tampoco es sorprendente. Su área metropolitana, que se llama como el Gran Asunción, tiene cerca de 3 millones de personas. Es un poco el centro económico del país. Aquí se concentra 70% del PIB. Y bueno, además esta ciudad está ubicada en un lugar muy estratégico porque está geográficamente en el centro de la Alianza Mercosur, que es como la unión de esos países de Sudamérica. Paraguay también tiene como un poco ese proyecto y también la ventaja de ser un cruce entre varios países que está de verdad ubicado en el centro del continente. Así que yo voy a recorrer un poco las calles y vamos a ir descubriendo esta ciudad. Bueno, lo primero que voy a hacer aquí en Asunción es comprarme unas zapatillas. Porque te cuento, perdí mis zapatillas, perdí mis tenis. Yo creo que los dejé en un estacionamiento donde yo me quedé con Panchito con la furgoneta. Como lo más lógico que encontré. Así que me encuentro sin zapatillas, estoy ahí recorriendo la ciudad con chalas. Y es un poco incómodo, la verdad. Mucho mejor así. Ahora que estoy en buenas condiciones, vamos a recorrer Asunción, Ciudad Verde de las Américas. La ciudad fue fundada en 1537, lo que le hace una de las ciudades más antiguas de Sudamérica. También está llamada Madre de Ciudades, ya que se convirtió en el centro de toda la provincia y de sus puertos salían las expediciones para la fundación de otras ciudades, como por ejemplo Buenos Aires en Argentina, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y Santiago de Jerez en Brasil. Aquí atrás está el Panteón. Vamos a ver dentro cómo está. El Panteón Nacional de los Héroes se ubica en pleno microcentro y es una joya arquitectónica de gran valor artístico, cultural y patrimonial. Ahí reposan los restos mortales de algunos héroes de la historia paraguaya. Ese edificio es la réplica paraguaya casi exacta de Le Panthéon, el monumento bien conocido de París. Se ve plana la ciudad, pero no tanto, ¿eh? También tiene sus escaleras. De verdad que... De verdad... Alors, qu'est-ce que... C'est bien. Tu parles français? Bien sûr, je parle tous les langues. Ah bon? Et tu viens d'où, toi? Je viens du Pérou. Du Pérou? Ah, c'est pour ça le t-shirt. Qu'est-ce que vous pensez à Asunción? Ah ben, Et du Paraguay en général. C'est super. ¿Qué piensas de Asunción y de Paraguay? Les gens du Paraguay sont super sympathiques. Genre moi j'adore, c'est le côté vraiment vert, tropical, les arbres. Voilà, les gens, ils sont chaleureux. Ils sont super chaleureux. Ils viennent, ils t'invitent a partager el tereré, el mate. Y bueno, yo quiero ir ahí atrás, está la costanera, todo lo largo del río Paraguay, el que crucemos para llegar aquí. Y ese río es muy grande, de lo que vi es el sexto más grande de Sudamérica y está compartido entre Bolivia, Paraguay y Brasil. Yo voy a intentar cruzar, ir ahí a la costanera. Me aconsejaron de no pasar aquí, que hay un barrio supuestamente un poco peligroso. Así que yo, como siempre, voy a escuchar las recomendaciones. Cada capital, como cada grande ciudades, hay barrios que hay que evitar un poco más inseguros. Y bueno, no sé si se fijaron que tengo atrás un arco. No se preocupen que no tengo planificado matar a nadie. Es solo un juguete, es como un arco de construcción artesanal
Y es un regalo que voy a mandar a Francia para mi sobrina. Que no se preocupen si ven armas en mi mochila. Y mira, aquí estamos en Asunción. Y aquí atrás está el Palacio de los López, que es como la sede del gobierno, donde toman decisiones políticas, supongo. Está bien lindo, pero medio en construcción, así que no lo vemos tanto. Y aquí, el nombre Asunción. Azul en rojo, Inción en blanco, no sé por qué. Tal vez son los colores de la ciudad, no sé. Ahí me tengo que informar. O si lo saben, que me lo comenten, porque no entiendo muy bien. Las calles de la ciudad mantienen viva la riqueza y la singularidad de su cultura hispano-guaraní y la identidad colectiva de cientos de años de historia del país. Además, la naturaleza subtropical de Paraguay y su riqueza cultural, fruto de mezcla de sus habitantes nativos con africanos y europeos, es fascinante y única. Aquí está el puerto. Y igual tienen sus pequeñas playas de arena, ¿eh? Mira, aquí y aquí son dos pequeños ubos. Me están mirando. Bueno, hace poco eran los Juegos Odesur. Es como los Juegos Olímpicos Sudamericanos. Y justo le tocó a Paraguay organizar el evento. Se pasa cada 4 años. Hace 4 años estaba en Cochabamba, en Bolivia. Vemos las banderas de todos los países que participan. Son como unos 14, 15. Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela y bueno, obviamente Paraguay. Sí, ¿viste? Esto creo que es la bandera de Asunción. Por eso estaba escrito en rojo y blanco. Los colores de la ciudad. Y, por favor, Asunción tiene playa. Y ahora con el calor que hace, da muchas ganas de bañarse, pero no veo a nadie en el agua, así que no creo que se pueda bañar. Pero me gustaría tanto. ¡Oh, no! Una isla rodeada de tierra. Así se puede definir Paraguay. No tener salida al mar y sufrir de la dictadura más larga de América del Sur, de 1954 a 1989, han contribuido a que el país esté fuera de las rutas turísticas más concurridas del continente. Pero cada día el país está construyendo una imagen moderna y atractiva, y poco a poco los viajeros van descubriendo su belleza. Salimos de Asunción y nos encontramos en una ciudad vecina que se llama Aregua y venden mucha artesanía aquí en toda la calle, es muy lindo. Y ahora nos estamos dirigiendo hacia el lago Ipacaray, como tener un ambiente un poco más tranquilo, salir un poco de la ciudad y del movimiento. Bueno, teníamos aquí encontrado un lugar muy tranquilo en la playa municipal, porque aquí queda ciudad en lo largo del lago, tienen su playa municipal, pero no nos podemos quedar, que a partir de cierta hora nos echan, no nos podemos quedar, así que lo que vamos a hacer es ir del otro lado, que en San Bernardino, ahí supuestamente hay lugares para quedarse, así que vamos a dar una vueltita al lago y ver qué tal ahí. Y justo ahí en el fondo hay un grupo de paraguayos que nos invitaron a una cerveza. Típico paraguayo, siempre así, muy simpáticos, muy buena onda. Nos invitan para compartir, que nos quieren conocer, etc. Así que a tomarse una cervecita.
que vamos de llegar a San Bernardino y encontramos un lugar en el centro, en la playa. Hay otros amigos camper y nosotros aquí estamos. Es un lugar bien tranquilo y bien lindo, así que voy a ir explorando un poquito. ¡Qué hermoso! No sé si estoy grabando. Ahora les tengo que compartir algo que odio de Paraguay, pero también de Chile y Argentina. No sé si hay más países que tienen eso, pero aquí hay una ley, que es que estás obligado de encender tus luces tanto de noche que de día con el auto. Lo que pasa, mis luces son manual, de día no veo que las enciendo, entonces siempre se me olvida apagarlas y más de una vez me quedé sin batería. Y además muchas veces también se me olvida encenderlas y más de una vez querían multarme por las luces. De hecho, ayer al llegar a San Bernardino me querían multar 390.000 guaraní. Para intentar decirte algo por la luz. ¿Perdona? ¿Están de paseo? Sí, estamos de paseo, sí. Bueno, si quieres saber qué es tu infracción, es por la luz. Viste que el uso es obligatorio acá en Paraguay. Ya 24 sí, horas. claro, siento Por ese motivo. Ya, ¿y de cuánto es la multa? La multa es 398.000. Una vez que subimos en el vehículo, debemos de encender las luces, como el cinturón también debemos utilizar. ¿Verdad? Ya. Tu cámara está mal. Si me querés filmar, tenés que dar la vuelta a tu cámara. Está mal tu cámara, tenés que dar la vuelta. No te voy a filmar la Ah, cara, no, te no, voy a ok, filmar vamos el a- audio nomás. Bueno, pero cuando después por esta vuelta te vamos a tolerar por extranjero, por ser extranjero, porque vienes de visita, ¿verdad? ¿Tienes Sí. algo que hacer acá? ¿No? Sí, hago reportaje. ¿Ah? Reportaje, ¿Sí? sí. Te vamos a tolerar esta vuelta. Te van a dejar pasar esta vez. Ya, Vamos a dejar pasar esta vez. vale. ¿Está bien? Ya, gracias. Vamos a tratar de encender las luces reglamentarias, es obligatorio acá. Ya, sí. Ya, gracias. Gracias. Y de verdad es una ley que yo no estoy de acuerdo, no me hace sentido. Pero yo sé que tengo que respetar las leyes de cada país, obviamente lo intento. Pero tal vez hay alguna razón, pero tal vez es tema de seguridad, tal vez unas regiones, unos climas lo puedo entender, no sé. Tal vez hay alguna razón de esas luces como de día. A ver, no sé, tú dime en los comentarios si te hace sentido encender las luces de día, si hay alguna razón, alguna justificación. Y hay algo que me encanta hacer, es ir caminando en la ciudad de noche, porque el ambiente es muy distinto. Ya no hay ningún humano. Y lo único son los animales que van apareciendo. El ambiente es muy distinto, es como estar en otro lugar. Uy, me acabo de asustar. Casi estaba a punto de pisar con un sapo aquí en el camino. Estaba caminando tranquilo y de aquí, esa roca aquí, el sapito. Uy, ahí en el banco hay un búho. No sé si lo ven. Está hermoso. Me está mirando. Bueno, aquí está el búho y me acabo de encontrar con este instrumento. Vamos a probar. Hay como unas mangueras aquí. A ver. Y bueno, yo aquí despertando a todos los vecinos del barrio. Nuevo día, nuevo ambiente. Ayer tuvimos por la noche una tormenta eléctrica y llovió toda la noche. El lago es muy distinto a ayer, todo el ambiente es muy distinto. De hecho, el lago subió su nivel, está mucho más alto que ayer. Cambio radical, pero típico Paraguay. Aquí de un día a otro puede ser muy soledado a esto. ¡Wow! Por favor, esa puesta de sol en el lago es
Es mágico ahora. Justo ahora está llegando otros amigos viajeros que tienen caravana, un camper mucho más grande que Panchito que está aquí al lado. Esto de verdad aquí es el spot de los viajeros. Entiendo por qué se ve que este lugar es hermoso, súper tranquilo, ahí frente al lago. Y bueno, ya es nuestro último día aquí en San Bernardino, que ya mañana por la mañana nos dirigimos hacia un lugar que estoy muy emocionado y con muchas ganas. Un lugar que desde que llegué por Sudamérica quiero visitar. Vamos a ir a la trifrontera con Paraguay, Brasil y Argentina. Y ahí se encuentra una de las maravillas naturales del mundo, las cataratas de Iguazú. Crucemos Paraguay muy rápidamente de un lado a otro. Al inicio no tenía pensado ir a Paraguay. Llegó los planes de viajes que siempre van cambiando. Estaba al lado y dije, ¿por qué no pasar por Paraguay? Así que por eso no me voy a quedar tanto tiempo en Paraguay. Pero vamos a seguir descubriendo otros países. Ya se fue el sol, ya no está. Pero está hermoso, está hermoso, está hermoso. Se ve la luna, el cielo es una maravilla. Y eso, espero que hayan disfrutado de la capital paraguaya y este lugar mágico, tranquilo. Nos vemos en el próximo video. Que no olviden suscribirse para no perderlo y dejar un like para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao.